Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 10 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en Java. Tenemos que construir un programa que reciba como dato un número entero positivo y escriba una figura como la que se muestra a continuación. En este caso el usuario ingresó el número 6 y se creó la figura que ustedes están viendo acá. También, como siempre, si el usuario escribe un número incorrecto, no se ejecuta el programa, sino que en cambio le pedimos al usuario la información de nuevo. Entonces, este que ya, como comenté, es el ejercicio número 10, el último ejercicio de esta serie en Java. Lo vamos a empezar haciendo con, igual que en los videos anteriores, con un escáner, ya que sabemos que tenemos que pedir la información al usuario por pantalla. De manera que entonces yo voy a hacer un escáner, que voy a llamar lector, y colocamos igual new scanner system.in y nos ayudamos aquí de Java para importar a java.util.scanner. Ya teniendo nuestro escáner, lo que vamos a hacer es un bucle, que en este caso va a ser un while true, de manera que lo que sea que coloquemos acá se va a repetir indefinidamente, a menos de que nosotros coloquemos un código que lo va a hacer dejar de funcionar, que ya vamos a ver en un momento. Lo que queremos hacer en este bucle infinito es preguntarle al usuario por ese número y en el caso en que ingrese un número incorrecto, pues como es un bucle infinito, va a volver a pedir la información, que es precisamente lo que nos están pidiendo en esta parte. Entonces vamos a empezar con un south tabular para escribir un texto y vamos a colocar ingrese el número que desea. Graficar puede ser. Y aquí vamos entonces a crear o a declarar una variable que se va a llamar n entera y va a ser igual a lector, que es mi scanner.nextInt, porque es una variable de tipo entero. Punto y coma, y ya tendríamos en la variable n un número entero que en este momento tenemos que saber que aunque pedimos o queremos que el usuario ingrese un número positivo, evidentemente el usuario puede ingresar el número 0 o un número negativo, de manera que entonces vamos a hacer una condición evaluando que n sea mayor que 0. Si n es mayor que 0, por el momento solo vamos a decir, vamos a colocar south tabular, que o un mensaje que diga correcto, nada más. Y aquí un else para cualquier otro caso en el que n no sea mayor que 0. Vamos a imprimir un mensaje que diga que el número ingresado no es correcto y pidiéndole que lo intente nuevamente. Bien, de manera que entonces si corremos el programa en este punto, si yo ingreso el número 5 me va a decir que es un número correcto y si yo ingreso por ejemplo el menos 5 me va a decir que el número no es correcto. En ambos casos me está pidiendo de nuevo el número, pero si yo por ejemplo coloco un número correcto como el 10, ya no quiero que me vuelva a pedir ese número, eso lo vamos a arreglar al final de todo el programa. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar aquí donde n es mayor que 0, donde el usuario ingresó un número correcto y vamos a ver cómo podemos lograr esta figura. Entonces empecemos con un ciclo for en el que vamos a declarar que la variable es una entera y que va a empezar en 1, que queremos que este ciclo for se ejecute mientras i sea menor o igual al número que el usuario ingresó y que en cada repetición la variable i incremente en una unidad. De manera que entonces si el usuario por ejemplo ingresó el número 6, este bucle for va a recorrer o va a ir desde el número 1 hasta el número 6. Esto podemos verlo acá. Yo voy a imprimir la variable i y si yo por ejemplo coloco el número 6, como estoy imprimiendo la variable i, van a darse cuenta que i primero vale 1, cuando se termina la programación incrementa en 1 su valor y ahora va a valer 2, luego incrementa en 1, va a valer 3, va a valer 4, 5 y llega hasta el 6 porque la condición es que solo se va a ejecutar mientras sea menor o igual a 7, perdón, a 6. De manera que entonces cuando este número es 6 se acaba la programación, se vuelve 7 y aquí es donde deja de cumplirse y deja de ejecutarse entonces nuestro ciclo for. Teniendo ya esto en cuenta y como ustedes vieron que se ejecuta el código y muestra los números del 1 al 6, ya hicimos esta parte, que se muestre esto de acá. Ahora necesitamos que se vean los números antes de cada uno de los valores que toma nuestro iterador i. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a borrar un momento esta parte de acá y lo que voy a hacer es dentro de este ciclo for voy a crear otro ciclo for que va a tener una variable iteradora diferente, en este caso j, que también va a empezar en 1, pero la condición es diferente. Lo que va a hacer este iterador es recorrer todos los números desde el 1 hasta el número que esté tomando mi
variable i. Recordemos que i va a valer 1, 2, 3 o incluso 6. Yo lo que quiero que haga j es que recorra todos los números desde el 1 hasta ese número, por ejemplo, desde el 1 hasta el 6. Y eso es muy fácil de hacer. Yo sencillamente declaro mi variable j igual a 1. Después digo que la condición es que quiero que se ejecute mientras j sea menor o igual a la variable i. Y después voy a decirle que quiero que se incremente en una unidad. Entonces, miren qué está pasando acá. Si yo imprimo mi variable j, que estoy colocándolo como si fuera Python, ahora sí, si yo imprimo a mi variable j, lo que va a pasar es que si yo coloco el número 6, pues va a ser lo siguiente. Primero i es 1, entonces pues j va a imprimirme solo el número 1. Luego i es 2, de manera que entonces j va a ir desde 1, que es el valor de j que está imprimiendo, va a incrementar en una unidad y va a valer ahora 2 y va a llegar hasta ahí porque entonces se dejaría de cumplir la condición cuando j valga 3. Y es que j va a ser ya mayor que 3. Luego, cuando i valga 3, j va a llegar hasta ese número, cuando i valga 4, cuando i valga 5 y cuando i valga 6. Entonces siempre va a llegar hasta el número que toma el iterador i. En este caso recuerden que lo que hace el ciclo for, un ciclo for dentro de otro ciclo for, es básicamente primero se ejecuta el primero, pero mientras ese iterador vale cualquiera que sea el número, se ejecuta el siguiente. Y en este caso el siguiente depende del primero, entonces por eso es que está ocurriendo esto de acá. Lo vamos a ver un poco más claro en un momento. Lo que necesitamos ver en este momento es que los números los está imprimiendo de manera vertical y nosotros los necesitamos de manera, bueno, unos de manera horizontal, otros de manera vertical. Entonces necesitamos hacer algunas cosas. Por ejemplo, que después de cada impresión de un número haya un espacio. Entonces, por ejemplo, aquí ya se imprimió hasta el 1, necesitamos un espacio que se imprima del 1 hasta el 2 y que haya un espacio del 1 hasta el 3 y que haya otro espacio u otro salto de línea y que también entre estos números haya un espacio de diferencia. Eso lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Primero, vamos aquí a concatenar a mi impresión con un símbolo o en este caso un espacio que se hace con dos comillas y dejando el espacio sencillamente vamos a imprimir un espacio en blanco que lo que va a hacer es imprimir un espacio después de cada uno de los números que yo digito. Y luego tenemos que tener en cuenta que system.out.println lo que hace es imprimir algo y automáticamente dar un salto de línea. En cambio, lo que vamos a hacer ahora es hacer system.out.print, que lo que hace es imprimir, pero no da un salto de línea después de que imprime. De manera que si ahora coloco el número 6, se van a dar cuenta que los está imprimiendo todos en la misma línea, no hace ningún salto de línea por el cambio del println, y además hay un espacio de diferencia entre número y número gracias a esta concatenación de acá. Ahora lo que necesito es que cada vez que se cumpla o llegue hasta el número que toma la variable i, se haga un salto de línea, y ese lo voy a hacer dentro de este primer bucle. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo puedo hacer un system.out.println sencillamente, o puedo hacer un system.out.print y un salto de línea. Pero tenemos en cuenta que println ya es un salto de línea, entonces no tiene sentido hacer lo otro, sencillamente de otra forma, pero pues esto ya está hecho. De manera que entonces de nuevo vamos a probar el programa hasta aquí y vamos a ver si funciona. Entonces vamos a colocar de nuevo el número 6 y ya tenemos una pirámide, en este caso que representa lo mismo que está acá, que va desde el 1 hasta el 6 y que me muestra todos los dígitos antes. Recordemos que esto es porque pasa lo siguiente. En la primera, cuando se empieza a ejecutar esta parte, lo primero que pasa es que la variable i vale 1 y lo que estamos pidiéndole a este programa es que j valga 1 y que se imprima la variable j. De manera que aquí se está imprimiendo, pero después de que se imprima la variable j la vamos a incrementar en una unidad y j va a valer 2. Ahora, préstenle cuidado a la condición que está a la derecha. J tiene que ser menor o igual a i. De manera que ahora como j es 2 e i es 1, pues 2 no es menor que 1 y por ende ya no se ejecuta más este código. Por eso es que solo se imprime el número 1 y se vuelve a empezar desde este ciclo for. Hagan de cuenta que ya se acabó este ciclo for, volvemos a este corchete que es el final del otro ciclo for y empieza nuevamente. Solo que ahora i va a valer 2. Entonces lo primero que pasa es que se imprime un salto de línea, por eso es que
estamos ahora en esta columna y se imprime y se devuelve entonces la variable j a empezar en 1 y le estamos pidiendo que la imprima, por eso se imprime este 1. Luego al terminar se incrementa en una unidad la variable j y se imprime, queda el 2 y luego al terminar queda valiendo 3. Como 3 ya no es menor o igual a 2, pues se termina este ciclo for, ya no se imprime nada más, se vuelve a empezar, se hace otro salto de línea y se vuelve a empezar. Entonces ahora va a imprimir hasta el 3, cuando valga 4, pues se va a volver a empezar y así va a ser este bucle. De hecho, eso es lo que está pasando en este bucle. Y lo que queremos hacer ahora es lo contrario, queremos que ahora imprima esta parte de acá. ¿Cómo lo hacemos? Es también muy fácil. Lo que vamos a hacer es salir de este ciclo for, va a llegar un punto en el que se termina, que es lo que vimos, va a llegar hasta acá, por ejemplo, y ahora vamos a hacer esta parte de acá. Nuestro primer ciclo for va a ser va a tener una variable entera ahí que va a ser nuestro iterador, pero pónganle cuidado a esta parte. Antes, de nuevo, recuerden que llegábamos hasta donde está esta parte del 6. Queremos que ahora nuestro i solo llegue hasta el número 5. Entonces, bueno, si hacemos de cuenta que esta es una pirámide que va hasta el 8, pues queremos que llegue hasta el número 7. Si es una pirámide que va hasta el número 4, queremos que llegue hasta el número 3. Dense cuenta que siempre queremos que llegue a un número antes del número que el usuario ingresó. Entonces yo voy a declarar que mi variable entera i va a ser igual a n-1. N es el número que el usuario ingresó, por ejemplo el número 6, y yo quiero que llegue hasta el número 5. Luego quiero que la condición sea la siguiente. Quiero que este bucle se ejecute mientras i sea mayor o igual a n, de manera que ahora estoy evaluando lo contrario, que i tiene que ser siempre mayor o igual a n. Y tenemos que recorrer este bucle al revés, porque dense cuenta que en este caso necesito un bucle que vaya del 5 hasta el 1. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Empezando mi variable i en 5, teniendo en cuenta de nuevo para el ejemplo que n es 6, luego diciendo que quiero que se ejecute mientras i sea mayor o igual a n, mientras i, que es en este caso 5, sea mayor o igual a n. Creo que aquí tengo un error, y es que necesito que se ejecute mientras i sea mayor o igual al número 1. Ese es el error que tengo. Claro, porque entonces tengo aquí el número 5, quiero que llegue hasta el número 1, entonces i se va a ejecutar siempre que sea mayor a 1 o igual, y siempre se va a decrementar en una unidad. Entonces de 5 va a pasar a 4, luego a 3, luego a 2 y luego a 1. Ya cuando sea 0 no se cumple la condición y se deja ejecutar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir aquí un salto de línea, y después de ese salto de línea lo que vamos a hacer es nuestro siguiente ciclo for, que es exactamente el mismo que tenemos acá. Lo que vamos a hacer con ese ciclo for es decirle que quiero que recorra desde el 1 hasta el número que está tomando mi variable i. Recordemos que entonces va a empezar a valer 5 y va a recorrer del 1 hasta el 5, que es todo esto. Luego va a valer 4, va a recorrer todo esto, luego hasta el 3, hasta el 2 y luego hasta el 1. Esta parte, digamos que la puedo copiar y pegar porque ya sé que hice los espacios correspondientes, ya tenemos los saltos de línea o quitamos los saltos de línea cuando era necesario, de manera que nos va a dar el mismo resultado, solo que ahora los rangos de nuestro ciclo for son diferentes. Si yo coloco el número 6, ya me está dando un programa que llega hasta el 6 y luego, esta es la primera parte, eso solo estos dos primeros for. Cuando se acaban, empieza este que llega hasta el 5 y empieza a bajar hasta el 4, de manera que se cumple precisamente la figura que el programa nos está pidiendo. Luego, como nos está pidiendo que ingrese el número de nuevo, lo que vamos a hacer es al terminar, antes de que se acabe, vamos a abrir corchete, vamos a decir break, punto y coma y cerramos corchete. De manera que con este nuevo código, pues lo que va a pasar es que si yo ingreso un número incorrecto como el 0 o el menos 5, siempre me va a pedir de nuevo el número. Hasta que yo ingrese un número correcto como el 10, aquí se ejecuta el programa, pero ya no me pide el número nuevamente. Entonces es precisamente así como se ejecuta este programa. Este programa solo va a tener esta parte, no va a tener parte 2. Vamos a dejarlo así con este ciclo for, con este ciclo for y con este ciclo while acá. Y este es precisamente el código que resuelve el programa que nos están pidiendo. Espero que haya sido clara la explicación, que se haya entendido la lógica detrás de este programa. Evidentemente no es fácil entenderla porque hacer un ciclo for que está guardando a otro ciclo for dentro, o dicho de otra manera, hacer un ciclo for que está dentro de otro ciclo for, no es algo fácil de entender. Pero aún así, con este tipo de ejercicios, cuando uno los desarrolla, se empieza a entender un poco la lógica que sigue el programa, entendiendo que lo que está acá
toma un valor y ejecuta absolutamente todo, teniendo en cuenta el ciclo for, y que cuando está dentro del ciclo for, pues tiene que esperar a que se ejecute todo lo que está dentro de él para que se acabe esa parte de su programación y pueda incrementar su valor. Estamos hablando del ciclo for principal. De manera que entonces, cuando uno hace ejercicios, como les comentaba, de este tipo, pues se da cuenta cómo funciona. Entonces este código quedaría disponible en el blog para que ustedes lo usen en sus proyectos si lo necesitan, para que lo estudien. Y con este video cerramos entonces nuestra serie de ejercicios resueltos con bucles en Java. Vamos a dejar aquí un número 20 para que se vea cómo se grafica. Se ve muy bien. Y nada, entonces dejaríamos hasta aquí este video. Espero que les haya servido y que en general les hayan servido todos los videos sobre esta serie de ejercicios con bucles en Java. Y ya nos veremos en una siguiente serie que va a tener un tema bien interesante, pero lo vamos a dejar entonces para la cuarta serie, la cuarta parte de ejercicios en Java. Nos vemos en esa siguiente serie. Hasta luego.